qué? Porque Satanás desde el inicio de la creación ha querido atacar, destruir a las familias. Desde el inicio de la creación, Satanás ha querido derribar a las familias. Mira que hace unos años atrás, un par de años atrás, que yo mencionaba algo sobre las familias, yo veía que las estadísticas daban que hay países donde el 70% de los matrimonios se terminan divorciando. Pero ahora que revisaba otras estadísticas, este índice ha subido y es el 80%, ha subido el 10%, el 80% de matrimonios se terminan separando. O sea, de cada 10 matrimonios, 8 se terminan separando, y este mayor índice se maneja en las iglesias o en los creyentes. Y esto es preocupante. Es preocupante, por eso la idea de nuestro Dios y también de esta serie de enseñanzas es comenzar de nuevo, sabiendo que Dios es un Dios de nuevos comienzos y que está pendiente de nuestra familia. Por eso hoy quiero mostrarte que la familia es tan importante para Dios. Y si es importante para Dios, debería ser importante también para nosotros. La idea de nuestro Dios es que tú y yo tengamos una familia unida. Una familia unida. Y primero quiero mencionarte que Dios creó la familia como su diseño original. Las escrituras muestran que Dios creó los cielos, la tierra, que Dios creó las aves del campo, que Dios creó las bestias marinas, que Dios creó todo y vio que era bueno. Pero luego crea al hombre a imagen y semejanza. Después de crear al hombre, creó una de las expresiones más hermosas, que fue la mujer, para que sea su ayuda idónea. Sin embargo, desde el principio Satanás ha querido destruir la familia, como te mencionaba, usando la misma táctica que utiliza hoy. Satanás ha querido torcer la palabra, ha querido confundir las instrucciones y romper esa cobertura. ¿Por qué te digo torcer la palabra? Porque hay algo que les había sido dada, una palabra que les había sido dada al hombre, pero Satanás la torció para que el hombre cayera. Cayó para que el hombre se confundiera. Satanás habló para que se rompiera esa cobertura entre Dios y el hombre. Por eso tú tienes que saber que no hay promesas que se puedan manifestar si no hay una instrucción de por medio. Dios siempre, para poder manifestar su poder, tiene que darte ciertas instrucciones. Ahora, Dios siempre ha pensado en las familias. Es más, vemos nosotros en el libro de los Hechos, vemos en los evangelios que Dios no habla solo de individuos, no solo habla de una persona, sino que Dios habla de las familias. Y quiero mencionarte algo que dice Hechos capítulo 16, verso 31. Si tú puedes ir conmigo, ve conmigo. Hechos capítulo 16, verso 31. Hay una historia que se desarrolla cuando fueron encarcelados en Filipos. ¿Lo tiene? Dice, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta historia muestra cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en un lugar llamado Filipos, donde ellos habían sido azotados, donde ellos estaban presos. Empezaron a cantar, dice, a la medianoche alabanzas e himnos, y los cimientos de la cárcel se sacudieron, las puertas de las celdas se abrieron, y el carcelero que se encontraba en aquel lugar custodiando a los presos, dice que
había cogido su espada y se iba a matar pensando que los presos se habían ido. Pero Pablo le dice: hey, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, nadie se ha ido. Entonces, al ver el hombre esto, dice la Biblia que él les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y es donde sale este texto, donde dice la Biblia que ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira, Dios aquí muestra que no solo está interesado en que tú seas salvo. Dios aquí muestra que Él está interesado que toda tu familia sea salva. Pero hay algo que debemos nosotros hacer, y es creer. Ahora, esta manera de creer no es solamente una expresión, sino más bien tiene que ver con una acción. El creer no solo tiene que ver con una expresión, sino que tiene que ver con una acción. Tiene que ver con nuestra vida diaria, con nuestra comunión diaria. Entonces la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo, sé obediente al Señor Jesucristo, sigue las instrucciones del Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa para nuestra familia que tiene que ver primero con nosotros. Y este carcelero creyó en ese momento. Por eso no importa si tú hoy estás solo o estás sola aquí en este lugar. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo. Y si tú has decidido creer y tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, entonces tu familia también estará aquí un día, porque hay una promesa que descansa sobre ellos. Pero no solo vemos nosotros la vida del carcelero, también la palabra del Señor habla acerca de un hombre llamado Cornelio. Cornelio, que no era del pueblo judío. Cornelio, que aunque era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre que hacía lo correcto. Este Cornelio, dice la Biblia, que estaba orando también a Dios. Y resulta que al apóstol Pedro en una ocasión le viene un éxtasis. Dice la Biblia que le viene un éxtasis donde veía que animales cuadrúpedos descendían de un lienzo. Y que escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pero Pedro le decía que no podía, nunca había comido cosa inmunda. Y Dios le dice: lo que yo he santificado no lo llames inmundo. Y le da una instrucción donde le dice que bajara, que había alguien esperándolo y que vaya a tal lugar. Le da una directriz. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio y empiezan a hablar, dice que hubo como un soplo sobre esa casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién era este hombre piadoso? Alguien que había decidido creer también. Y porque él creyó, toda su familia también recibió el Espíritu Santo. Porque solo basta que uno crea. El endemoniado de Gadareno, la palabra del Señor muestra que era un hombre que se hacía daño a sí mismo, un hombre que había causado temor sobre la región, un hombre que habitaba en los sepulcros, un hombre que andaba, dice, desnudo. Cuando Jesús llega a aquel lugar, los demonios temblaron y Jesús le pregunta: ¿quiénes son? ¿Quién eres? Legión me llamo, le dijo, porque somos muchos. Pero ellos temblaban porque mira, no hay demonios que puedan resistir la presencia de Jesús. Cuando este hombre queda libre, resulta que quería seguir a Jesús. El único que lo quería seguir, porque el resto de personas lo mandaron a sacar porque hubo temor, dice, sobre la región. Pero Jesús le dice: mira, no me sigas, no puedes ir conmigo,
Más bien vuélvete a tu casa y cuéntale lo que Dios ha hecho por ti. Jesús le mandó a que hablara a la familia y le dijera lo que Dios ha hecho por él. Tiempo después, cuando Jesús regresa a la región de Gadara, resulta que la gente traía a los enfermos, la gente traía a las personas para que Jesús imponiera las manos y orase. Seguro fue este hombre que habló lo que Jesús había hecho en su vida. Porque para Dios es importante la familia. Para Dios la salvación es un proyecto familiar. Por eso la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios no está interesado que solo tú seas salvo. Dios está interesado que tú y tu familia sean salvos, que tú y tu familia sirvan a Dios, que tú y tu familia lo busquen a Él. Ahora, tu familia está escuchando lo que Dios está haciendo contigo. Tu familia está escuchando lo que Dios está manifestando en tu vida. Tu familia está escuchando el cambio que Dios está haciendo en ti. Tu familia está escuchando todo eso. ¿O estás callado? No estás diciendo nada a ellos. Es necesario que podamos decirle a nuestra familia lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque por una persona nuestra familia puede ser salva. Noé, ¿qué pasó con Noé? En Génesis capítulo 7 verso 1 dice la Biblia que Jehová le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo. A ti he visto justo. No había visto a nadie más, lo había visto a él. ¿Será que Dios puede decir eso de nosotros? ¿Será que Dios puede decir: mira, a ti te he visto justo? A ti he visto justo delante de mí. ¿Será que Dios puede decir eso de ti hoy? ¿Será que Dios puede hablar las mismas palabras que le dijo a Josué? En esa generación dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mira, hoy vivimos, la Biblia dice, como en los tiempos de Noé. La maldad, la perversidad y tantas cosas que han venido a atacar las familias, porque siempre terminará atacando las familias. Pero ¿será que Dios puede decir de ti: he visto justo delante de mí, te he visto justo delante de mí? Y esta palabra justo no significa perfecto. En el original no significa perfecto, sino que significa alineado a la voluntad de Dios. Porque es imposible ser perfecto, pero esta palabra justo, según el original, significa alguien alineado a la voluntad de Dios. Alineado a su voluntad. Estos tiempos son igual a los tiempos de Noé, tiempos de maldad extrema. Pero en medio de toda esa generación, solo Noé fue hallado diferente. Solo Noé fue hallado distinto. Ahora, mira, nuestra familia no va a seguir en su mayoría lo que nosotros decimos. Nuestra familia va a seguir lo que nosotros hacemos. Yo siempre digo que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. No van a seguir ellos, nuestros hijos o nuestros familiares, por lo que nosotros le digamos, sino por lo que nosotros hacemos. El ejemplo es la mejor manera de poder enseñar. Y la palabra, lo que le podamos decir, solo será un complemento. Noé, cuando Jehová le habla, mira, en la tierra era imposible, nunca había sucedido. Nunca había caído una lluvia sobre la tierra, pero sin embargo, cuando llegó la palabra de Jehová, le dice: voy a destruir la tierra por un diluvio, por medio de un diluvio. Era algo loco creer eso, porque ni siquiera lo conocía. Pero Noé creyó a la palabra de Jehová. Noé obedeció.
Y durante alrededor de 100 a 120 años estuvo construyendo el arca. De 100 a 120 años estuvo construyendo el arca. Usted se imagina estar tanto tiempo construyendo algo para lo que nunca había pasado. Pero Noé decidió creer. Y Noé decidió obedecer. Resulta que Noé termina de construir el arca, sigue las instrucciones, mete a los animales que tenía que meter. Cuando estaba todo listo, empezó a caer el diluvio. Ahora la gente sí creía, pero ya era demasiado tarde. Y solo porque Noé creyó, por eso Noé está dentro de los héroes de la fe. Porque por la fe, dice la Biblia, Noé creyó y su familia fue salva. Su familia conoció esa salvación, experimentó esa salvación. Hoy en día tú puedes ser ese Noé para tu casa. No importa si eres hombre o si eres mujer. Tú puedes ser ese Noé para tu casa. Porque mira, el arca es aquella salvación. Y el arca representa a Jesús hoy en día. En ese tiempo todos los que estaban en el arca, que era Noé y su familia, fueron salvos. Hoy en día, si tú estás en Jesús, serás salvo. Pero si tu familia también está en Jesús, tu familia también va a ser salva. Aquella arca en ese tiempo hoy representa a Jesús, porque Jesús es nuestra salvación. Y hoy en día las aguas también están subiendo. Hoy en día las aguas se están agitando. Hoy en día las ideologías que están atacando a las familias, a los niños, a los jóvenes. Y todo está subiendo, está subiendo, está subiendo. Pero solo el que esté en Jesús va a ser libre de todo lo que ha venido a querer atacar, de toda la presión social, de todos los ataques. Si tu casa está sobre la palabra, tu barca no se hundirá, tu casa no se hundirá. Si tu casa está sobre la palabra, no va a suceder absolutamente nada, porque Dios es fiel para cumplir aquello que ha prometido. Aquello que ha prometido. Por eso hoy quiero animarte para que tú puedas confiar en la palabra de Dios. Mira, hay tantas ideologías que a veces yo me pongo a pensar, y en medio de quizás, no sé, la ignorancia por no conocer a profundidad este tema. Pero estas diferentes tipos de ideologías que han venido a atacar a nuestra sociedad. Por ejemplo, las personas que se creen animales. Uno se cree caballo, otros se creen ranas, otros se creen perros, pero en realidad creo que son burros. Porque, no sé, aquellos trastornos que han venido a atacar sus vidas. Pero mira, aunque los psicólogos puedan sacar un sinnúmero de cosas, aunque los psiquiatras puedan hablar un sinnúmero de situaciones, todo es espiritual. Todo es espiritual. Y no hay nada, y aunque en la vida a veces necesitamos de ayuda profesional cuando algo ya se nos escapa de la mano, porque es necesario. Dios ha dado la sabiduría a aquellas personas para que nos puedan ayudar, pero todo es espiritual. Mira, la oración, la búsqueda intensa con Dios puede quitarte todo trastorno y puede quitarte tantas cosas, porque ya hay tantos testimonios. Pero un profesional sin la ayuda de Dios no te puede quitar ningún trastorno. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Y si necesitas ayuda profesional, tienes que acudirla, pero primero poniendo todo en las manos de Dios. Las aguas hoy en día se están agitando para hundir
las familias. Pero si estás cimentado en la palabra, todo va a ser distinto. Todos malos pensamientos se tienen que ir con la palabra. La palabra es clara cuando habla que trae luz a nuestra vida. La palabra de Dios dice como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es vital para todo lo que se pueda generar en nuestra mente, en nuestra vida. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante porque en la palabra Dios te ha dejado todo para poder salir adelante. Y hoy en día se han levantado muchas cosas para destruir la familia. Mira, cuando la gente se hundía, cuando la gente se ahogaba en medio del diluvio, Noé estaba por encima. Mientras la gente se hundía, cuando el agua crecía, Noé lo que hacía era subir. Porque lo que a las personas y a la gente de afuera que no tiene a Jesús en su vida lo hunde, a ti no te terminará hundiendo. Tú estarás por encima. Por eso la Biblia dice que estarás por encima y no por debajo. Lo que a otros los hunde, a ti te tiene que mantener encima. Lo que a otros lo derriba, a ti te tiene que mantener en victoria. Porque cuando estamos en Jesús y cuando estamos en su palabra, nada nos puede a nosotros detener. Hace poco tiempo que pasó un huracán por Centroamérica y llegó este huracán a afectar una parte de Haití. Un lugar donde hay mucha brujería, donde hay mucho ocultismo, donde hay muchas cosas oscuras. Ahí se encontraba un misionero. En Haití estaba un misionero y mira, este misionero encontró una de tantas familias que perecieron ante este huracán que llegó a afectar las costas de Centroamérica y de otros países más. Resulta que un misionero encontró una familia que era creyente. Cuando escuchaba este testimonio, hay algo que me impactó. ¿Y qué fue? Que esta familia lo había perdido todo. La casa, lo que tenían en sus casas, al igual que el resto de personas de sus alrededores. Pero el padre de familia, que estaba ahí con su familia, dijo: lo perdimos todo. Lo perdimos todo. Todo se fue con el huracán. Pero aquello que quedó con nosotros es la palabra de Dios y sus promesas en nuestras vidas. Primero que me impactaron esas palabras. Lo perdimos todo, pero su palabra quedó. Y lo segundo que me impactó es que ellos siguieron sirviendo en la iglesia con toda devoción. Una cosa es escucharlo, otra cosa es vivirlo. Pero me impactó porque él decidió creerle a Dios más que el desastre que había vivido. Por eso mira, cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas, esa palabra hace que nuestra fe crezca. Y cuando nuestra fe crece, cuando nuestra fe no se pierde, cuando nuestra fe no se desvanece a causa de cualquier huracán que pueda querer destruir nuestra familia, mira, nosotros nos podemos volver a levantar. Porque Dios tiene el poder para poder levantar todo aún de las cenizas. Y esta familia sirvió a Dios, no dejó de servir. No dejó de servir. ¿Qué hubiese hecho usted en el lugar de la familia?
Hágase por un momento la idea que perdió su casa, que fue destruida y se quedó sin nada. ¿A usted le quedaría ganas de servir a Dios? Creo que no nos quedaría ganas de servir a Dios. Y es una gran enseñanza que esta familia deja, que pese a todo el desastre que vivió, la palabra que tenían ellos como familia, este hombre como cabeza transmitió esa seguridad a su familia. Y su familia también decidió creer. Por eso no dejaron de servir a Dios. Aún en el peor momento, en horrendo desastre que vivieron, no dejaron de servir al Señor. Y esto es digno de admirar, pero también creo digno de imitar. Nosotros tenemos la completa libertad de servir a Dios, de buscar a Dios, de no detenernos. Pero a veces no lo hacemos como tendríamos que hacerlo. Y esta familia, perdiéndolo todo, seguía con toda devoción sirviendo a Dios. Dios quiere derramar sus promesas. Hay una promesa que le fue dada a Abraham hace mucho tiempo. Y esta promesa es que Dios quiere bendecir a todas las familias. Génesis 12, versículo 2 y versículo 3. Mira lo que dice. Génesis 12, verso 2 y verso 3. Y haré de ti una nación grande. ¿Y qué dice? Te bendeciré. ¿Y qué más? Voy a engrandecer tu nombre. Y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti. ¿Cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Dios no quiere bendecir unas cuantas familias. Dios quiere bendecir todas las familias de la tierra. Y esa promesa sigue vigente hoy para nosotros. Esa promesa sigue vigente para ti. Esa promesa sigue vigente para tu casa. Él quiere bendecir todas las familias de la tierra. Esa promesa, aunque fue hace mucho tiempo, no tiene caducidad, porque la palabra de Dios no caduca. Dice las escrituras que cielo y tierra pasarán, pero su palabra, Él dice, mis palabras, esas no pasarán. Las promesas de Dios no tienen caducidad. La palabra de Dios no es como un producto que caduca, no. La palabra de Dios sigue vigente hoy en día. Él dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Primero, Él dice, haré de ti. Para hacerlo, en otras palabras, Él le dice, primero te voy a formar. Ese haré de ti tiene que ver con formación. Él dice, haré de ti, te voy a formar. Luego que lo forma, porque dice, haré de ti una nación grande. Luego que lo forma, lo va a bendecir. Viene la provisión. Primero Dios te forma, luego te provee. No puede proveerte sin antes formarte. ¿Por qué Dios primero te tiene que formar para luego bendecirte? Porque si no, no estarás listo para poder mantener tu milagro. Es imposible que tú puedas recibir una bendición de parte de Dios sin antes haber sido formado. No podrás sostener el milagro, no podrás sostener la bendición. Cuando alguien recibe una bendición sin ser formado, la bendición se desparrama. La bendición es como coger agua en medio de nuestras manos. Por eso Él le dice, haré de ti, te voy a formar. Luego le dice, te bendeciré, te voy a proveer. Pero una vez que tiene la bendición, Él le dice, serás bendición. Le estaba dando propósito. Dios te forma, te bendice y te da propósito. Te forma, te bendice y te da propósito. Dios no le dijo, te bendeciré y haré de ti. No, haré de ti y te bendeciré. A veces queremos añadidura
sin permitir que Dios forme nuestras vidas. A veces queremos añadiduras sin permitir que Dios forme nuestro carácter, y no es así. Necesita ser formado para sostener el milagro. No puedes pedir a Dios lo que no permite que Él forme en ti. ¿Qué es lo que quieres recibir de Dios? ¿Qué es lo que quieres que Dios te otorgue? ¿Qué es lo que quieres que Dios te añada? ¿Qué es lo que quieres que Dios te dé? Entonces deja que Él te forme en esa área donde necesitas que Dios se manifieste. Que tú puedas decirle: Espíritu Santo, fórmame como tú quieras. ¿Qué área es aquella donde necesitas ser formado para que Dios traiga esa añadidura? Porque no puedes pedir a Dios nada donde no has permitido que Él te forme. Por eso debemos decirle: Señor, fórmame, haz lo que tú quieras en mí. Una promesa le fue dada a Abraham, pero él tenía que ser formado para recibir la bendición, y luego Dios le dio un propósito. Pero también hay algo que Dios nos enseña, y es que tú y yo tenemos que educar a nuestra familia. Debemos enseñar a nuestra familia. Génesis capítulo 18, verso 19. Mira lo que dice las escrituras. Génesis capítulo 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hay algo que Dios le manda hacer primero, Jehová le manda hacer. Y es que guarden el camino de Jehová, que hagan justicia. Porque en otras palabras, Dios le está diciendo: yo no voy a ordenar, yo no voy a hacer lo que a ti te toca hacer. Hay algo que nos toca a nosotros hacer, y Dios no lo va a hacer por nosotros. Hay decisiones que nos toca a nosotros tomar. Dios no hará lo que te toca hacer a ti dentro de tu hogar. No. Mira, podemos orar y orar y orar. Si tú no haces tu parte dentro de tu hogar, Dios no va a hacer la suya. Puedes pararte de cabeza 3 horas y estar clamando a Dios ahí. No va a haber respuesta si no haces lo que te toca hacer a ti. Jehová le había dado unas directrices, y por eso habla. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos, que mandará a su casa, a que guarden los caminos de Jehová, que hagan justicia, juicio. Entonces, si ellos hacían esto, entonces Jehová hacía lo que le correspondía a él, que era traer la bendición o cumplir lo que Jehová había hablado sobre Abraham. Dios no hará lo que a ti te toca hacer. A veces Dios tiene que enderezar lo que tú no pudiste corregir. Y Dios lo hace por misericordia, pero es algo que te compete a ti hacerlo. Es por eso que yo te pregunto: ¿a quién estás dejando la formación espiritual de tu casa? ¿A quién se la estás dejando? ¿A quién estás dejando la formación espiritual de tu familia? ¿Se la estás dejando a alguna red social? ¿Se la estás dejando a quién? Mira, es más, ni siquiera esto tiene que ver con el pastor, con el líder, porque el pastor no va a ir a ordenar lo que a ti te toca ordenar. El líder no va a ir a ordenar lo que te toca a ti ordenar. El líder, el pastor, no va a corregir lo que te toca a ti corregir, que a veces toca hacerlo, pero el deber es de nosotros. Hay algo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestra casa y no lo estamos haciendo.
queremos ver lo que Dios quiere manifestar, entonces la corrección viene por nosotros. A veces hay padres que quieren que los maestros eduquen a sus hijos en las escuelas y en los colegios. A veces hay padres que quieren que los pastores y los líderes eduquen a sus hijos en la iglesia. Y la iglesia, las escuelas, los colegios no están para corregir lo que se corrige en casa. La iglesia es un complemento a la educación. El colegio, la escuela es un complemento, porque es un trabajo en conjunto. Por eso es que no podemos corregir lo que a ti te toca hacerlo. Y de igual manera Dios no va a hacer lo que a ti te toca hacer. Si tienes que enderezar algo en tu casa, tienes que enderezarlo. Si tienes que corregir algo en tu casa, tienes que corregirlo. Pero empieza por nosotros primero. Entonces Dios va a hacer su parte y va a hacer lo que mencionaba en el texto que leímos. Entonces cumplirá la palabra que le fue dada a Abraham. Si caminaban en justicia, si estaban en los caminos de Jehová, entonces era lo que debían ellos hacer. ¿Quién está asumiendo ese papel dentro de tu casa? ¿Quién está asumiendo el papel de guía espiritual dentro de tu casa? ¿Quién lo está haciendo? ¿O estás dejando a la deriva que se alimenten? ¿Qué es lo que está alimentando a tus hijos? ¿Qué es todo lo que está alimentando a tu familia, a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué están alimentándolos? Las redes sociales, la televisión. ¿Qué? Cuando el primero que debe instruir en su casa, con ejemplo, como te decía al inicio, y con enseñanzas, somos nosotros. Mira, hay herramientas que Dios ha dado. Una de las herramientas es la oración. Debemos nosotros orar por nuestra familia todos los días. Job capítulo 1 verso 5 menciona que Job se levantaba cada mañana a orar por sus hijos, a ofrecer sacrificio, a entregar ofrenda, holocausto, por si acaso sus hijos hayan pecado delante de Dios, delante de Jehová. Él se levantaba cada mañana, no cada año, no cada domingo, no 2 veces a la semana, no, todas las mañanas. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer todas las mañanas, presentar a nuestra familia delante de Dios. Tú puedes salir sin celular, pero no puedes salir sin orar. Pero ¿qué pasa cuando salimos sin celular? Nos regresamos de donde sea, porque no podemos andar sin celular. Si se nos va el celular es como que se nos va la vida, ¿verdad? Todos creo que nos sentimos así cuando estamos sin celular, o la mayoría. Y tenemos que regresarnos a ver. Pero ¿por qué cuando sales sin orar no te regresas? Cuando te acordaste que no oraste, ¿por qué no te regresas a orar por lo menos un momento y pedirle a Dios que te guarde y que guarde a tu familia? Puedes salir sin celular, pero no puedes salir sin orar, sin oración, porque la oración te cubre, la oración te libera, la oración te protege, la oración te endereza. Es importante la oración en la familia. Es necesaria la oración en la familia. Mira, en una ocasión las escrituras muestran de Raquel y Jacob. Raquel estaba dando a luz a su último hijo. Y dice la Biblia que le costó dar a luz a su último hijo. Es más, lo dio a luz con dolor. Y ella le dice: te llamarás hijo de mi dolor, te llamarás Benoni. Pero Jacob estaba allí y le dijo: mira, no, él amaba a Raquel, la amaba. Por eso trabajó 14 años por esa mujer.
14 años. La amaba con todo su corazón. Era la mujer de su vida. Pero le dijo, mira, no vamos a ponerle Benoni, vamos a ponerle Benjamín. Así que le dijo, no te llamarás Benoni, te llamarás Benjamín, porque serás hijo de mi fuerza. Ahora, nunca nombres a tus hijos, nunca le des una palabra negativa por lo que estás viviendo. Esta mujer, Raquel, quiso colocarle el nombre por lo que estaba viviendo. Nunca tires palabras negativas. Nunca hables cosas contrarias sobre tus hijos. Nunca tires palabras de maldición sobre tus hijos, porque más adelante te puedes arrepentir. Las palabras tienen poder, las palabras tienen autoridad. Nunca maldigas a tus hijos, nunca maldigas a tu esposa, nunca maldigas a tu esposo, porque las palabras tienen poder. Nunca lo hagas. Debemos marcar a nuestra familia, no por lo que vivimos, sino por lo que creemos. ¿Qué estás creyendo? Marca a tu familia y dile, mi amor, como le digas a tu esposa, a tus hijos, díganle, tranquilo, todo va a pasar. Dios está con nosotros. Tranquilo, que Dios nos va a proveer. Tranquilo, darle esa seguridad. Así como ese hombre que perdió su casa en Haití a causa de aquel huracán, pero él transmitió esa seguridad a su familia. Por eso que su familia siguió sirviendo. Y aunque la historia o este testimonio no cuenta más allá, no sabemos cómo estarán ahora, pero él transmitió eso a su casa. Así que si tú eres hombre, eres mujer, no importa, pero ¿qué estás transmitiendo a tu casa? ¿Estás marcándolo con palabras de maldición o estás marcándolo con palabras de bendición? Por eso es necesario clamar y declarar palabra de victoria. Hay que hablarle la palabra. Hay un deber que tenemos nosotros como padres. Deuteronomio 6:5 en adelante habla de repetirle la palabra a nuestros hijos al acostarse, al levantarse, cuando vaya por el camino. Dice, repíteselas. La instrucción espiritual. Mira, eso no se le puede delegar a otra persona. Eso es algo que nos compete a nosotros como padres. Instruir a nuestros hijos. La instrucción espiritual no es delegable. Así que no permitas que otros instruyan a tus hijos cuando tú eres la principal persona que debe hacerlo. Ábrele la Biblia. Ahí no dice la palabra, te voy a mandar a la iglesia o te voy a llevar a la iglesia para que ahí aprendas y te enseñen. No. Dice, se la vas a enseñar a tus hijos. Le vas a hablar a tus hijos. Es el lugar, en la casa, en el hogar, donde hay que enseñarle la palabra de Dios. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Colosenses 3:16 habla y dice que la palabra, esa palabra abunde en vuestros corazones. La palabra tiene que abundar en nuestra casa. La palabra de Dios tiene que abundar en nuestro hogar. ¿Qué está abundando en tu casa? ¿Será que está abundando la palabra de Dios o está abundando otra cosa? Pero la palabra de Dios, recuerda, es la que produce fe. La palabra de Dios es la que trae luz. La palabra de Dios es la que te levanta. La palabra de Dios. Es necesario que nos mantengamos unidos. Una familia dividida es una familia débil, pero una familia unida es una familia indestructible. La familia dividida es débil, pero la familia unida es indestructible. Dice la Biblia que Nehemías, cuando decidió reconstruir los muros, los colocó por familias. Por familias.
Porque una familia unida es indestructible. Una familia unida puede cumplir un propósito, puede llegar a cumplir el plan que se hayan trazado. Una familia unida. Pero una familia dividida es completamente débil. Así que cierro con esto. ¿Serás tú aquel que levante el arca en su casa? ¿Serás tú aquel que declare vida sobre su familia? ¿Serás tú aquel que levante una muralla espiritual sobre los suyos para que Dios lo proteja? ¿Serás tú esa familia que decide creer en esas promesas que Dios ha hecho a través de su palabra o de manera directa contigo? ¿Serás que tú decides creer? Pero no solo creer, sino trabajar para que esa promesa se cumpla en nosotros. Y quiero que podamos orar y podamos pedirle dirección a Dios y poder creer que esas promesas se van a cumplir sobre ti y sobre los tuyos. Ponte sobre tus pies en esta hora.